¿Por qué tantas doctrinas diversas? En el video pasado, veíamos que la doctrina cristiana es el conjunto de enseñanzas que recibimos de Dios. Si Dios ha enseñado y si tenemos acceso a sus enseñanzas por medio de los escritos bíblicos, ¿por qué tan diversas religiones en el mundo y tantas iglesias cristianas diferentes? ¿Es que la doctrina de Dios es muy difícil? ¿O es que en materia de religión hay que conformarse con los gustos, preferencias y opiniones de cada quien? Este parece ser el punto de vista de muchas personas en nuestros días. De hecho, hay incluso un creciente número de creyentes para quienes la doctrina es algo completamente secundario. Muchos prefieren no hablar de temas doctrinales, porque suponen que las doctrinas religiosas no son nada más que puntos de vista muy personales de cada quien. Pero, ¿realmente la fe pertenece al plano de las opiniones? ¿O es que los humanos somos propensos a errar? Lo cierto es que pensar con juicio y buscar con acierto la verdad son tareas difíciles. Y hay varios factores que interfieren con nuestra búsqueda. Lea 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. ¿Cuál es aquí el factor clave para no caer en el error? El amor a la verdad. Para aprender hay que querer aprender. Hay que aceptar que uno no sabe y estar dispuesto a renunciar a la ignorancia. Con frecuencia nos entusiasmamos con la idea de aprender algo nuevo, un idioma, por ejemplo, pero no tenemos suficiente interés para continuar estudiando hasta lograr realmente aprenderlo. Lo mismo pasa en materia de fe. Por una parte, es difícil reconocer que no sabemos algo. Y por otra, hay muchas cosas en nuestro presente inmediato que compiten por nuestro interés y solemos posponer la reflexión seria que supone la búsqueda de la verdad. Pero el problema puede ser más hondo que la simple falta de interés. La superstición, por ejemplo, juega un papel muy importante. La superstición es fascinación por lo mágico. Es una forma simple de encontrar inmediatamente explicaciones y esperanzas sin tener que presentar razones válidas para sustentarlas. El musulmán que escribe en el fondo de una taza con tinta soluble un verso del Corán y que luego lo diluye en agua para tomárselo con el fin de alejar de sí los malos espíritus o curarse un dolor de estómago, ha optado por una creencia supersticiosa. Igual sucede con el cristiano, que cierra los ojos, abre la Biblia y apunta con el índice en cualquier parte de la página, con el fin de saber cuál es la voluntad de Dios para él en ese momento. Hay ideas que nos vienen a la mente y que nos hacen sentir bien. En diciembre, la idea de una fábrica de juguetes en el Polo Norte, con duendes y un señor gordo vestido de rojo que el 24 surca los cielos en su carruaje tirado por venados para regalarle juguetes a los niños buenos, se oye bonita y emocionante. Los niños se emocionan y son felices con el cuento, y muchos adultos lo siguen para no quitarles la emoción a los niños. Esto mismo puede pasar con muchas ideas religiosas. Nos hacen sentir bien y nos encariñamos con ellas. Luego se nos hace muy difícil dejarlas. Para encontrar la verdad hay que tener valor para cuestionar lo que creemos y renunciar a cualquier doctrina que no se pueda sustentar mediante una evidencia sólida. Creer una doctrina sin evidencias es como pretender dibujar un mapa de una ciudad que uno no conoce, encerrado en un cuarto haciendo trazos con los ojos cerrados. Por otra parte, evaluar la evidencia en pro o en contra de una doctrina tampoco es fácil. Hay que ser muy honesto. Las evidencias que acumulamos
son los datos que nos permiten determinar la realidad de la doctrina. ¿Es verdadera o falsa? ¿Es de Dios o es de los hombres? La realidad es lo que es, a pesar de lo que uno crea respecto de ella. Sin embargo, comúnmente, como nos encariñamos con nuestras creencias, solemos solamente prestar atención a aquellos datos que confirman nuestra creencia, menospreciando los que la desmienten. Pero si queremos encontrar la verdad, debemos esforzarnos para ser imparciales a la hora de justipreciar las evidencias. Lea Hechos capítulo 17, versículo 1 al 2. Para buscar la verdad, con frecuencia es necesario escuchar los argumentos de otros y articular los propios cuidadosamente. Argumentar no es pelear con insultos y arrogancia para defender la posición propia. Es buscar la evidencia que nos permita darle la razón a la verdad. Evadir el argumento es rechazar la ayuda que otros pueden ofrecernos en la búsqueda de la verdad. Desafortunadamente, lo que a menudo sucede es una de dos cosas. O argumentamos irracionalmente con el fin de mantener a toda costa nuestra posición propia, o evadimos por completo el debate, encerrándonos inevitablemente en nuestras propias creencias, sean estas verdaderas o no. Otro factor a tomar en cuenta es que todos somos falibles. Las mentes más brillantes del mundo han cometido errores en sus razonamientos y se han encontrado con los límites de sus propias conclusiones. Por miles de años, personas muy brillantes pensaron que la Tierra era plana. Los físicos más sobresalientes de la antigua Grecia no podían explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Es claro, pues, que para buscar la verdad es necesario ser humildes. Ser humilde significa estar dispuestos a reconocer las fallas propias y a corregirlas de inmediato. El problema es que la humildad no es una virtud innata, espontánea y automática en los seres humanos. Hay que cultivarla. Lea Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Para encontrar la verdad es necesario permanecer. Permanecer significa insistir en la búsqueda día con día. Es aprender permanentemente. Implica ocuparse en el estudio y en la investigación. Una persona que no estudia ni es consistente suele cambiar fácilmente el significado de las Escrituras. Lea 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16. La tradición es otro factor que influye en la prevalencia de tantas distintas creencias religiosas. La tradición es el resultado de prácticas, costumbres y creencias que se arraigan con el tiempo en una comunidad. Lea Mateo capítulo 15, versos 1 al 9. Con frecuencia las tradiciones se convierten en verdades indiscutibles. Así, por ejemplo, según una tradición musulmana, Mahoma fue llevado al cielo por el ángel Gabriel, y allí Dios le dio instrucciones sobre cómo deberían los hombres adorarle. Alá exigió que se hicieran rituales de oración 50 veces al día. Moisés, quien habita en el sexto cielo, le preguntó a Mahoma qué le había dicho Alá. Cuando Mahoma le contó que había pedido rituales de oración 50 veces al día, Moisés le dijo que eso era una carga demasiado grande para los hombres y lo convenció de que regresara a Alá y negociara requisitos menos gravosos. Esto sucedió 5 veces, después de las cuales Alá accedió que solo se practicaran 5 rituales de oración al día. Moisés pensó que esto todavía era mucha carga, pero a Mahoma le dio vergüenza volver a regatear con Alá. Al igual que los musulmanes, los cristianos también han acumulado un gran número de tradiciones en las que muchos creen sin pensarlo 2 veces. Tenemos, por ejemplo, las múltiples apariciones de santos y vírgenes, como es el caso de la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. Finalmente, lea Romanos 1,
18 al 23. Según el apóstol Pablo, el problema empieza con la injusticia y la impiedad que caracteriza a la raza humana. No estamos contentos con la idea de que un Dios soberano dirija nuestra vida. Añoramos pensar y actuar independientemente. Nos emociona la idea de creer que sabemos cosas. No amamos a Dios lo suficiente para dedicar nuestra mente y corazón a conocerle y a saber su voluntad con el fin de ponerla por obra. Por consiguiente, no debemos extrañarnos que cada día aumente más el número de religiones, sectas, denominaciones y cultos religiosos por todo el mundo. ¿De dónde, pues, surge toda esta diversidad? Estos son los factores que hemos mencionado en este artículo. La diversidad de creencias proviene de, primero, la falta de amor y compromiso con la verdad. Segundo, la facilidad con que muchos tercian por la superstición. Tercero, el apego a nuestros sentimientos agradables, aunque procedan del error. Cuarto, la indisciplina a la hora de acumular y sopesar evidencias que sostengan o desmientan lo que creemos. Quinto, rehusar al buen diálogo. Sexto, la falta de humildad. Séptimo, la falta de consistencia y estudio. Octavo, mantener prácticas y costumbres tradicionales de nuestras respectivas comunidades sin plantearnos ningún cuestionamiento. Y noveno, la impiedad y la injusticia que nos lleva a querer ser como Dios, a competir con Él y que nos hace indiferentes y faltos de amor para con nuestro Creador. Espero que esta corta explicación nos haya dado un poco de luz acerca de por qué hay tantas religiones y tan diversas iglesias en el mundo. Muchas gracias.